de forma sabia se seleccionan estas iglesias para graficar las realidades que desde el plano, yo diría, congregacional geográfico representan. Y ustedes saben, todas estas 7 iglesias tienen, como Apocalipsis lo declara, una autorrevelación de Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto refleja las características y el carácter del Señor. Entonces, cuando Él quiere darse a conocer, lo que tiene expresión es lo que en el cuerpo se manifiesta. En otras palabras, la vida de la cabeza tiene su expresión en lo que el cuerpo manifiesta. Y en cada una de esas presentaciones, así dice él, es la manera como Cristo se autorrevela en su cuerpo. Como cada una de estas congregaciones tienen una expresión de Cristo para darlo a conocer. Y todas ellas reciben alguna reprensión, alguna amonestación por deficiencias o de administración, por influencia de cosas nocivas o por comportamientos y doctrinas que no son de acuerdo a la verdad en Cristo. A todas ellas Dios les da una palabra de afirmación y a la misma vez les asegura la presencia en medio del conflicto para darles la victoria. Pero me llama la atención que la única iglesia a la que el Señor no censura, no crea ninguna amonestación, ni le corrige ninguna deficiencia, es la iglesia de Filadelfia. Entonces, quise saber qué características había en esa iglesia para que el Señor no la amoneste, no la corrija, no la reprenda por ninguna deficiencia. Ni a nivel de relaciones, ni a nivel de doctrina, ni a nivel de estructura. Diríamos entonces que sería como la iglesia referente, la que Dios considera adecuada para que ella ejerza la oportunidad precisa. Acompáñeme, por favor, a entender en esa carta, yo descubro 7 cosas que reflejan la idoneidad de una iglesia local para ser el agente con el que Dios cuenta para un momento específico. Vamos a leer todo el versículo 7 al 13. Escribe al ángel, recuerde que el ángel es el mensajero, diríamos el anciano principal o el encargado de dirigir la comunidad. Escribe al ángel, al pastor, al anciano principal de la iglesia en Filadelfia. ¿Cómo se revela el Señor en esa iglesia? ¿Qué es Cristo en esa iglesia? ¿Cómo muestra esta iglesia a Cristo? Diga el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre, te damos gracias al reunirnos como iglesia en esta mañana y en este lugar. Somos una pequeña expresión de esa familia celestial. Y te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para exaltarte, pero también para ser enriquecidos y nutridos por las verdades y realidades del Espíritu que en nosotros son aclaradas. Gracias te doy, Padre, por todo lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos para la gloria de tu nombre. Y creyendo, Señor, que por la iluminación de tu Espíritu y la claridad de tu palabra, cada uno de nosotros será, Señor, perfeccionado en Cristo. Celebramos tu bondad y te agradecemos, Señor, todos tus gestos de misericordia, de favor con nosotros cada día. La honra y la gloria para ti por siempre. Amén, Señor. Primer elemento para una iglesia con la que el Señor cuenta para un momento oportuno. Por eso es que es basado en eso que dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Sabemos a la luz de la Escritura que es una manera de entender la oportunidad a incursionar a un territorio para una acción específica. Pablo dijo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Cuando se habla de una puerta abierta, está hablando de eso, de una oportunidad. Pero aquí es donde quiero que entendamos que la forma, tamaño de la puerta, tendrá que ser apropiado a quien accese por ella. Esta es la iglesia a la que el Señor estuvo preparando, formando, para que esa oportunidad fuese hallada de manera precisa con quien lo iría a hacer. A ver, no sé si lo puedo ilustrar de esta forma. Esta copa tiene una forma, llamémosle que cilíndrica, circular. Esa es la forma que tiene. Entonces, si yo trato de meter esto acá, no tiene la forma. Por lo tanto, no es precisa, no es oportuna. Para ello, entonces, como este es el instrumento que debe pasar la puerta, tendría que hacerse un proceso de ajustarlo y de la medida correcta. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la idea cuando habla de que la oportunidad de esta puerta abierta, diga abierta, hay un acceso que Dios ya facilita, pero quien ha de pasar por ella debe haber tomado la forma adecuada. Y esa es la palabra que en hebreo es rapé. Es de algo que es oportuno y preciso, que encaja de manera perfecta. Y aquí es donde esta iglesia de Filadelfia estuvo siendo formada por el Señor, trabajada por Él, para que la puerta que Dios le iría a abrir, ella estaba adecuada para pasarla. Y
Estas son las cosas que nos ayudan a estar adecuados, precisos, para aprovechar la oportunidad que Dios nos propicia. No es que no hayan oportunidades. Siempre tiempo y oportunidad acontecen a todos. El asunto es que no todos estamos adecuados para el momento. O sea, no hemos tomado la forma que el momento lo pide. No tenemos el tamaño ni la forma que la puerta exige. Y ahí es donde hay una obstrucción. No es que el diablo se oponga, sino es que nuestra formación no hemos sido precisos, no tenemos el rapé para que lo que Dios propicia, el instrumento, sea adecuado. Entonces, levante su mano y diga, estoy siendo perfeccionado para el momento preciso. Ese es el trabajo de Dios con nosotros. Primera característica de una iglesia precisa, oportuna, para cumplir lo que Dios le presenta. Diga, practica la santidad de Dios. Aquí dice, así dice el santo. Ya le dije que esa autorrevelación es el reflejo de las características y el carácter que esa iglesia tiene en Cristo. Entonces, la santidad de Dios era una expresión genuina, natural de esta iglesia. No era un misticismo de reglas, legalismo. Y ahí es donde queremos recuperar este atributo divino como algo valioso, necesario y práctico. Ya la palabra santidad a muchos no nos gusta porque suena religioso, porque suena legalismo, porque suena como a reglas. No, santidad es la expresión de la naturaleza de Dios. Diga, Dios es santo. O sea, Dios no tiene santidad. Él es por naturaleza, por esencia, Él la tiene, la expresa y la manifiesta. No es algo que se trae, es algo que se tiene. Diga santidad. La santidad de Dios es inherente a la naturaleza de los hijos. Somos participantes de la naturaleza divina y Dios es santo. Entonces, santidad no es una exigencia que tú dices, me he visto de esta manera, hago lo otro. No, no tiene nada que ver con asuntos que tú hagas, es con esencia que tú portas. Y eso, por ser naturaleza, es inherente a que se exprese. No es una cuestión que se aprende. Nadie aprende a ser santo. Es que se desarrolla. Y es muy distinto. Porque aprendizaje tendrá que ver con conocimiento, con prácticas, con hábitos. Y esto no es, tú no aprendes a ser santo. Diga, yo soy santo en Cristo. Y cuando desarrollamos la vida de Cristo, la santidad tiene su expresión. Y la gente no la ve por reglas, por normas, sino por carácter. Diga carácter. Porque es reflejo de la naturaleza. Y una de las características de los hijos de Dios es que reflejan el carácter de Dios. Diga, Dios es santo. Y eso es lo que el Señor revela en esta iglesia. Así dice el santo. O sea que Él se ve proyectado en la vida de esos hijos, en la forma de vivir de esos hijos, donde la gente ve la santidad de Dios, no en doctrinas, sino en conducta. Lo segundo, diga, predica la verdad de Dios. Así dice el verdadero. Y Él es el verdadero porque Él es la verdad. Note usted, tanto la verdad como la veracidad
de esta gente era porque son una expresión verídica de la realidad de Dios en su vida. No era, una vez más, conocimiento de textos, asuntos doctrinales, sino de realidad, diga realidad, porque eso tiene que ver con la verdad, con la realidad. Así que esta gente tiene un conocimiento de lo genuino. Por eso es que no hay ninguna censura a una falsa doctrina. A ellos no se les corrige de que tienen una deficiencia de la fe, porque la verdad era una experiencia. Ellos tenían la veracidad de que Cristo a sus vidas había sido impartido. Diga la verdad de Dios. La verdad de Dios no se define en una cuestión filosófica ni tampoco doctrinal, sino diga vivencial. Esa verdad era conocida y era practicada. Diga la verdad que está en Jesús. Por eso se está él autorrevelando. Conocimiento de Cristo es conocimiento de la vida y de la verdad. Tercero, ejerce la autoridad de Dios. Recuerde que estas iglesias de Apocalipsis todas eran comunidades judías. O sea, sus creyentes eran gente convertida del judaísmo a la fe en Cristo. Por lo tanto, algunas figuras o lenguajes que se utilizan, ellos lo asocian de manera correcta porque tienen una referencia a los escritos del Antiguo Testamento. Es la razón por la cual aquí se vale de una figura para hablar de autoridad. El que tiene la llave de David. Si eso se le escribe a un griego y dice, ¿qué será eso? La llave de David, un carro nuevo para entrar a la casa. Pero cuando para un judío, conocedor de los escritos proféticos, hablarle de la llave de David era un símbolo de poder, de autoridad y de dominio territorial. Porque es una figura retórica, es un uso de un lenguaje figurativo en el que se entiende, diga, dominio, autoridad. Esa es la idea de la llave de David. Entonces está mostrando esta iglesia que ejerce una autoridad, tiene un dominio territorial, que en su mano tiene la potestad de tener el gobierno. Y esa es la idea de esta figura. El que tiene la llave de David es el que tiene, diga, la autoridad de Dios. Esta es una iglesia que opera en la autoridad de Dios. Y entienda usted, conocimiento de la verdad y práctica de la santidad son la clave de la autoridad. La autoridad no es por rango, por cargo, por título, por posición, por jerarquía. No es algo que yo reclamo. La autoridad no se reclama. La autoridad se ejerce. Y se ejerce cuando hay verdad, veracidad y cuando hay santidad, que tiene que ver con carácter. Usted puede tener el poder y no tener la autoridad. ¿Está entendiéndome? El poder sí lo define un cargo, pero la autoridad la expresa un carácter. Por eso, el uso del poder solamente es legítimo si tiene la autoridad. Si no tiene la autoridad, es un dictador, es un tirano que ejerce el poder, pero no es autoridad. Porque el poder solamente lo hace legítimo es la autoridad. A ver si lo explico. Un guerrillero, él puede usar el poder,
de las armas y combatir y matar. Pero él tiene la autoridad de usar las armas. No. Entonces él puede usar el poder de las armas, pero no la autoridad de su ejercicio. Un soldado, un policía, tiene el uso del poder de la arma porque hay un uniforme donde un gobierno le ha investido de autoridad para usar el poder. Por eso, si ese policía mata a un atracador por una acción policiva, no le van a poner un delito. ¿Por qué? Porque él usó el poder bajo un ejercicio de autoridad, que hay algo que representa. Pero si ese bandido que tiene la pistola mata a alguien, él sí va a la cárcel. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, aquí es donde está la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la única, diga la única, que tiene el ejercicio legítimo del poder. ¿Quién se lo ha concedido? Aquel que dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús ejerce el poder total justo por la autoridad que le ha concedido Dios. El Dios de todo dijo, tú eres mi hijo. Lo establece en dominio, lo representa en autoridad y Él es el único que ejerce el poder sin restricción alguna. Y nos ha dicho, yo les doy poder. Tenemos poder porque Dios nos ha revestido de su autoridad. Dígame, qué poderosa es la iglesia. Es el único agente legal representativo de la autoridad y del poder de Dios, justamente porque conoce la verdad y vive en santidad. Una iglesia que no opera dentro de esta característica, entonces puede tener mucho ruido, pero no poder. Y puede tener mucho poder, pero no autoridad. ¿Entendimos? Muy bien. Lo cuarto que yo encuentro que el Señor avala de esta iglesia está en el versículo siguiente. Diga, hace la obra de Dios. Yo conozco tus obras. Entonces, no es una iglesia solamente de palabras, de canciones, sino de ¿qué? Diga, de obras. ¿Y cuáles son las obras? Yo conozco tus obras. Diga, las obras buenas que se derivan de la buena obra. La única obra que Dios reconoce, que Dios avala, que Dios aprueba, son las buenas obras que Él preparó de antemano porque surgen de la buena obra. Si tú no entiendes la buena obra, la obra buena que Dios hizo en Cristo, donde completó todo, lo que hagamos será producto de nuestro esfuerzo. Y ahí está la equivocación de las obras. Cuando las obras surgen de mí para tratar de comprar el favor de Dios, para mostrar de que yo soy como el fariseo, doy diezmo, hago esto, hago lo otro, son producto de mi propia esfuerzo. Toda obra de fabricación humana para Dios no cuenta. La Escritura dice en Hebreos que solamente las obras que son de su buena voluntad y son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Algunas buenas obras que tú y yo hagamos, a lo mejor la gente las aplaude, nos dice, mire qué buena gente es él, pero para Dios no representa nada, porque son tus obras. Pero esas que Él conoce, yo conozco, son justamente aquellas que están en el orden de la obra de Dios.
Y esta iglesia tiene la evidencia de que no es un discurso, sino un accionar. Dile al que está al lado, menos dichos y más hechos. La gente y el Señor quiere ver en nuestras obras, no nuestros deseos, nuestras promesas. Y Señor, este año sí, cuenta conmigo. No es. Todos esos buenos deseos no es los que Él le impresiona. Es cuando tú tienes una acción concreta. Diga obras. Muy bien. Lo quinto que yo encuentro de esta iglesia es una iglesia que guarda la palabra de Dios. Vamos a ver, a repasar. Diga, practica la santidad de Dios, predica la verdad de Dios, ejerce la autoridad de Dios, hace la obra de Dios. Y quinto, aquí lo vemos, guarda la palabra de Dios. Por cuanto has guardado mi palabra. Diga, guarda. No estemos que no fueron como nosotros, oidores emocionalistas, amén, amén, y no la atesoramos. Guardar es valorarla, hacerla propia, que se convierta allí en un tesoro. Solo se guarda lo que se valora. ¿O alguno guarda todavía la basura del mes pasado? La basura se bota, pero lo que es valioso sí. Yo creo que ese billete de 100 sí todavía lo tiene. No lo bote, por favor. Se lo puedo guardar si quiere. Diga, se guarda lo que tiene valor. Muy bien. Por cuanto has guardado mi palabra. Note que fue una iglesia a la que el Señor habló, pero ella escuchó y guardó. No es que Dios no nos hable, sino que muchas veces lo que oímos, como dice, entra por acá y sale por acá. Entonces, cuando hay gente que no guarda, valora lo que Dios dice, Él no va a seguir soltando palabra. Algún Señor, dame una palabra. Sí, sí, ya te di varias, pero no guardas ninguna. Mi palabra no es ahí. Él mismo habla de no tirar las perlas a los cerdos. Hay gente que no tiene respeto, honra, reconocimiento de que es palabra de Dios, por cuanto han guardado mi palabra. Mire, usted puede olvidarse de mis consejos, usted puede ignorar mis recomendaciones, eso no significa nada. Pero si tú sabes que vino un código divino, con ese sí no se juega. Ese sí tú no lo puedes tomar como algo opcional. Ay, bonito lo que dijo. No, tú no sabes si es bonito. Diga valioso. Y se guarda. Ahí tú ves el corazón de esta iglesia. En medio de toda esta angustia. Porque a veces eso es lo grandioso. De que no dejamos que por cuanto has guardado mi palabra. Y le pregunto, ¿en qué espacio y condiciones vino esa palabra? ¿Qué dice ahí? ¿En medio de qué? Persecución. Parece estar viendo la iglesia de Tesalónica, que recibieron la palabra de Dios como es en verdad, y la recibieron en medio de gran tribulación. Nosotros estamos cansados ahí con aire acondicionado, sillas cómodas y está bostezando. Aquella gente, grande tribulación. O sea, asuntos económicos, familiares, de orden anémico, pero parece que a veces son los mejores escenarios para atesorar la palabra. Cuando usted cree que todo está bien, no tiene importancia, pero a veces esos ámbitos son donde uno
valora más una palabra de Dios. Yo creo que hay exceso de comodidad hoy. Y es la razón por la cual, muy bonito eso que dijeron. No, cuando uno discierne es una palabra de Dios, entonces ella es la que se convierte en bálsamo, en lámpara a nuestros pies. Cuando todo es oscuro, es donde esa palabra es luz. Cuando todo es adverso, esa palabra es vida. Por cuanto has guardado mi palabra en medio de la gran tribulación en que estás, entonces viene el compromiso de Dios. Yo te guardaré en medio de la prueba. ¿Quieres que Dios te guarde en la prueba? Guarda la palabra con la que Él te está probando. Esa es la palabra que Él quería que tú entendieras. Y dice ahora que esa palabra es la que se convierte como en esa protección que te garantiza que ninguna arma forjada contra ti podrá hacerte daño, que ninguna de esas pruebas que vienen sobre el mundo entero te destruyan a ti. O sea, es imposible ser librado de la situación que vendrá. Diga, es inevitable. Pero lo que sí es garantizado es que Dios te va a guardar. Note usted que Dios no dice, no vas a tener pruebas, la vida te será fiel. Los que van a andar mal son los impíos. No, a nosotros nos pueden llegar situaciones de la vida. Un terremoto va a dañar la casa del creyente y el no creyente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros estamos seguros de que Dios guarda nuestra vida y hará que nuestros recursos van a tener su provisión. Que venga una situación de guerra en nuestro país puede tener una situación económica sobre la empresa del creyente y del no creyente, pero ¿cuál es la garantía? Que los hijos de Dios están guardados en su plan. Y aunque venga esto, no viene para destruirnos. Entonces, no vamos a estar inmunes a que la prueba venga. Lo que vamos a estar es guardados cuando la prueba llegue. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba. Diga, la hora de prueba es inevitable, pero yo la veo y la enfrento no pensando en la hora de la prueba. Yo disfruto es el día agradable de la buena voluntad de Dios para mi vida. Dígame, ¿en qué es lo que tú vives seguro? Diga, en que vivo, como lo dijo Pablo, hoy es el día de salvación. Y él no se estaba refiriendo al día que levantó la mano, no, estaba refiriendo de ese tiempo real. No es un día de 24 horas, no es un día fijado en un calendario cronológico. Es un día que introduce lo eterno a tu experiencia existencial. El día del Señor, el año agradable, no es un asunto cronológico, es espiritual, es eterno, es para siempre, no deja de ser. Este es el año agradable de la buena voluntad de Dios. Este es el día del Señor. Este es el día de salvación. Tú miras el día de salvación. Tú ves el día del Señor. Tú miras el año agradable. Cuando disfrutas eso como realidad espiritual, porque te perturba la hora de la prueba. Diga perspectiva. Le pregunto, ¿para quién es la hora de la prueba? ¿Qué dice el texto ahí? Que ha de venir
sobre los moradores de la tierra en el mundo entero. Diga mundo, tierra. Yo le pregunto, ¿eres terrenal o eres celestial? Ok, entonces no te preocupes. Los que tienen que estar asustados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero son los moradores de la tierra. Tú eres habitante celestial. ¿O tienes tu intereses en la tierra? ¿O lo que te está interesando saber es qué va a pasar con lo que tienes en la tierra? Si eso es lo que te preocupa, sí te vas a asustar de la hora de la prueba. Pero si tu ciudadanía es celestial, que si tú te sientes justamente habitante de los lugares celestiales, a ti no te perturba lo que suceda con lo de la tierra, porque nosotros tenemos la vista en las cosas de arriba y no en las de abajo. ¿Entendimos esto? Muy bien. Y aquí es donde necesitamos. Por eso es que, amado, cuando estos hombres de Dios leen la historia desde lo que es el plan eterno de Dios, el reinado de Dios, parece que lo temporal es absorbido. Ya deja de ser aflicción, ya deja de ser una angustia que nos domine. El mismo libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo. ¿En qué entorno la revelación de Jesucristo es dado a Juan? Dos realidades paralelas. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo no puedo ignorar de que estando yo en la isla de Patmos por causa de la persecución, nosotros vivimos mundos paralelos. Nuestra realidad temporal se sujeta a una isla de Patmos, donde estoy expatriado, donde estoy perseguido, donde me siento abandonado, donde sufro el destierro. Él no niega esa realidad, pero él no es víctima de esa situación. Él dice, yo Juan, copartícipe de vuestros hermanos de todos los padecimientos que ocurren en el mundo, estando prisionero en la isla de Patmos. Punto. Pero aquí es donde esto que es circunstancial y una condición humana no es la realidad de mi vida. Porque la revelación de Jesucristo te hace entender cuál es tu realidad. Yo, Juan, estando en el Espíritu en el día del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Esa sí es su realidad. Su verdadera realidad no es lo que los pies tocan en Patmos, es lo que su espíritu percibe en el día del Señor. ¿Cuál día era? ¿Domingo? ¿Sábado? No se estaba refiriendo a un día cronológico. Estaba viendo un ámbito celestial. Estaba viendo una eternidad encapsulada en un día que define todo lo eterno. Porque estaba viendo la revelación de Jesucristo. Y la única forma que tú y yo tengamos una revelación de Jesucristo, que Él se ha revelado en nuestro interior, es estando yo en el Espíritu. ¿Cómo? Él no dice que estaba en medio de la prueba, en tribulación. No, es en el Espíritu. Y aquí es donde nosotros no logramos traducir a la realidad natural la espiritualidad de Dios.
Diga, Dios es espíritu. ¿Y cómo estaba Juan? En el espíritu. Entonces nosotros todos queremos tener una revelación de Jesucristo, pero viviendo en la carne. Diga, en el espíritu. Ahí es donde tú entonces vas a ver lo que Cristo se revela para ti. Y aquí es donde viene la expresión de lo que se honra, por cuanto has guardado mi palabra y has honrado mi nombre. Diga mi nombre. ¿Y qué es mi nombre? Yahvé Jireh. No está un asunto fonético, porque por eso te hablo de la revelación. Nombre no lo tome en una cuestión semántica. Nombre tiene que ver con la esencia del ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Con qué tu nombre lo conoces? Como Él se autorrevela. Diga, yo soy el que soy. ¿Dijo algún nombre? ¿Soy Emmanuel? ¿Soy Yahvé? No. Yo soy el que soy. Porque ese es el nombre. Por eso es la revelación de lo que Dios a tu realidad, Patmos, pero en el espíritu puede conocerle. En otras palabras, Dios se llama como Él quiere. Punto. No sé si me estoy haciendo entender. Porque el nombre es el saber de Dios, el conocer de Dios en su esencia y en su naturaleza. Y Dios es infinito, algo que va más allá de nuestra comprensión y no puede ser reducido a que yo diga Emmanuel. No, Dios es lo que Él es y no necesita, escuche, de nada ni de nadie para revelarse. Por eso es a ti que Él te da el nombre. En otras palabras, ¿cuál es tu experiencia y circunstancia? Y conocerás a Dios. ¡Qué maravilloso! Dios es lo que quiere ser. Entonces, tú y yo no podemos conocer a Dios estudiando una fonética. Es conociendo una naturaleza. Diga, Dios es espíritu. Qué maravilloso que Él se autorrevela a mi vida en un estado continuo. Él nunca deja de ser lo que Él es. Y se manifiesta en lo que quiere ser en la inmediatez del tiempo y de los hechos. Alabado sea Dios. ¿En qué momento, circunstancia tú estás y conocerás a Dios? En lo que Él quiere revelarse a ti mismo. Ahí es donde tú guardas su nombre. Él es para mí lo que Él quiere ser en mi realidad. Maravilloso. Por eso descubrirás la realidad de Dios en Cristo en cada momento de tu vida. Si estás en la isla de Patmos, vas a saber quién es Dios para ti. Si estás en la cama del dolor y de la enfermedad, vas a saber quién es Dios para ti. Porque Dios trasciende todo. Maravilloso es Él. Aplauda su nombre. Entonces, diga el reconocimiento de lo que es y no es. Por eso es que el Señor dice,
tú has guardado mi nombre, tú has guardado mi palabra, entonces yo voy a hacer, dice el Señor, justo que lo que tiene apariencia de ser se revele como falso. Yo voy a hacer que aquellos que dicen ser adoradores de Dios vengan, se postren y reconozcan que yo te he amado. ¿Y por qué te he amado? Porque te he escogido en Cristo, te he revelado mi nombre, te he dado mi verdad, te he dado mi santidad, te he dado mi vida, te he dado mi palabra y tú la has guardado. Tú sí eres mío. Pero aquellos que dicen ser y no lo son, lo voy a desenmascarar. ¡Qué maravilloso! Dios traerá reconocimiento de lo falso y lo verdadero. Yo lo creo. Por eso usted debe estar seguro de guardar la palabra, caminar en la verdad y honrar a Dios. No se llene de bronca con estos, aquellos, lo demás. Usted no tiene que estar peleando contra los mentirosos. Dios desnudará su mentira. Aquellos que te criticaron, te dijeron hereje, que estás enseñando falsa doctrina, que andas en estos cuentos raros, usted no tiene que estar defendiéndose. Guarda la palabra, honra a Cristo, presenta la verdad, vive en santidad y Dios hará que esos que ayer te persiguieron, te deshonraron, vengan y reconozcan que yo te he amado, que tú estás en mi verdad, que tú honras mi nombre, que tú guardas mi palabra. Esa es una acción soberana que Dios hará. Y aquí viene lo último que quiero afirmar. Vamos a repetir primero, la iglesia precisa, adecuada, que asume la oportunidad que Dios le presenta y que puede entrar por la puerta que Dios abre y ninguno puede cerrar. Qué bueno eso, que para ser preciso y adecuado no necesita ser muy grande, sino portar la grandeza del Señor. Mire lo que le dijo: yo te doy una oportunidad y a ti te doy el acceso, te abro la puerta y sé que tienes poca fuerza. El Señor no midió el número de creyentes, ni consultó cuánto dinero tenían en el bolsillo, sino cuánta riqueza y verdad había en su corazón. Alégrese. Para ser efectivo no necesitamos ser muchos, sino ser machos. No, ser precisos, hombres de Dios, adecuados. Y a veces nosotros pensamos de que esa puerta grande y eficaz tendrá que ver con números. No. Celebra que aunque tengas poca gente, tenga pocos recursos, Dios no estaba contando con lo que tú tenías, sino con lo que tú eres. Has guardado mi santidad, has guardado mi palabra, has guardado mi verdad, has guardado mi nombre. Eso es lo que para mí califica para ser hallado, aprobado, preciso, oportuno. Amada iglesia de Cristo, no te estés comparando con aquellos números, con aquellos edificios. No, guarda la palabra, vive la verdad, camina en santidad, honra el nombre de Dios y el Señor hará justamente que aunque tengas poca fuerza, eres el idóneo. Aplauda a Cristo Jesús. Diga, practica la santidad de Dios, predica la verdad de Dios, ejerce la autoridad de Dios, hace la obra de Dios, guarda la palabra de Dios, honra el nombre de Dios. Y último, oye
al Espíritu de Dios. Ahí dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que tiene que oír? La opinión de la gente, el consejo de los expertos, las voces de los famosos. ¿Qué es lo que tiene que oír? Lo que el Espíritu dijo a Israel, le habló a Moisés, le prometió a David. No, lo que el Espíritu dice. Pregunto, el verbo decir, ¿está conjugado en pasado, presente o futuro? Un presente continuo. Entonces, la voz que toma el Espíritu para la iglesia, ¿cuál verdad es? ¿La pasada o la presente? ¿Y en quién está la verdad presente para la iglesia? Dios te va a hablar en código del Hijo, con una verdad actualizada. ¿Por qué la iglesia hoy no escucha? Porque justamente está oyendo la frecuencia equivocada. Quiere oír la palabra de Dios a la iglesia consultando lo que Dios dijo a Israel, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Moisés. No, Dios habló en otro tiempo a los patriarcas, a los profetas. Diga, habló. Ya es una voz que dejó de ser vigente, presente. Ahora es la voz en el Hijo, la verdad presente, la que el Espíritu comunica a la iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? La iglesia no entiende eso. Entonces quiere oír de asuntos pasados. Por eso esa iglesia hoy quiere que la gloria Sinaí descienda sobre mí. La iglesia canta eso. ¿Por qué? Yo quiero la gloria del Sinaí si fue la que experimentó Israel en el desierto. ¿Cuál es la gloria que tú experimentas? Diga, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Todos estos elementos es para decodificar el sonido. Diga lo que el Espíritu dice. Pero ¿a dónde lo dice? Diga, al Espíritu. Por eso dice el oído. Y no se refiere a la oreja esta. Es el acuo. A ese oído interior. Dios habla al oído interior. Dios muestra a los ojos de nuestro entendimiento. Mire que el Señor nunca nos va a dar un mensaje a través de nuestros sentidos. Ni es a través de este órgano, ni es ver a través de estos ojos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque escuchar es una facultad del órgano, pero oír es una disposición de la voluntad. Le explico. Tú puedes estar aquí escuchando. Oye, el predicador, allá el niño grita, si tiene el teléfono, el celular, usted está escuchando sonidos, ruidos, ¿sí o no? Y a veces nos pasa, estamos en un lugar y no estamos oyendo nada. Porque el oír es una facultad de la voluntad donde decido identificar el sonido que quiero. Entonces pongo mi oído ahí. Al saber ese sonido, es que yo capturo la frecuencia en que él se da. Y al estar en la frecuencia correcta, es que entiendo el mensaje. ¿Me hago entender? ¿Por qué usted a veces está ahí oyendo el ruido del televisor, la radio y esto, oye la música y ni sabe lo que se está diciendo en la canción? ¿Por qué? Porque no ha identificado. Pero si usted quiere decir o saber qué dice la canción, se tiene que olvidar de todo lo demás, ¿sí o no?
Entonces, exacto, porque es una decisión de la voluntad. Selecciono lo que quiero oír. Por eso es que hay un llamado continuo que oigas atentamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que disponer, atender para poder captar el sonido. Hoy la iglesia tiene tantas voces, tantos ruidos, tanta cosa y no sabe qué es lo que Dios dice porque no tiene la intención, diga, de atender. Y si no tienes la intención de atender, no vas a entender lo que el Espíritu dice. ¿A quién? Él no le sigue hablando a la gente. Él no le sigue hablando a Israel. Su única voz está dirigida ¿a quién? A la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Y lo único que la cabeza va a dar dirección, instrucción, es a su cuerpo. Una iglesia atenta va a ser una iglesia entendida de lo que Dios comunica. Y una iglesia entendida va a ser receptiva y obediente a lo que Dios revela. Lo uno conduce al otro. Y ahí es donde vamos como la iglesia de Filadelfia. Pocos en número, pocos en recursos, pero precisos en diseño. Creo que la puerta sigue abierta, porque la puerta es Cristo y en Él nosotros vamos de gloria en gloria por el Espíritu de Dios siendo transformados. Padre, te doy gracias por esta mañana de afirmación, de celebración. Estamos creyendo, Señor, por una iglesia militante, entendida, comprometida en tu verdad, Señor, apasionada en tu obra, pero también, oh Dios, consagrada en tu santidad. Creemos, Padre bueno, que tus planes siempre son perfectos y los llevas a cabo por medio de un remanente que siempre, Señor, no será numeroso, pero sí será efectivo. Queremos estar hallados precisos. Hay un trabajo de perfeccionarnos, de darnos la forma adecuada. Señor, tú estás limando asperezas, quitando de nosotros, Señor, algunos sobrantes y carnalidades que no nos permiten, Señor, ser ajustados, perfeccionados, integrados a la medida correcta que tu diseño establece. Pero lo que sí sabemos es que por haber sido obra de tus manos, escogidos en Cristo, tu trabajo, Señor, se completará. Y de nuestra parte queremos ser obedientes, sensibles a tu voz, rendidos al trabajo de tu Espíritu, para que nuestras vidas, Señor, sean formadas a tu imagen y aprobadas para toda buena obra. Recibe de nuestra parte la gratitud. Señor, todo nuestro reconocimiento a tu obra de gracia hecha en nuestro favor. Ruego por estas comunidades de fe presentes en esta nación, en cada geografía. Veamos esa iglesia de Filadelfia, de un amor fraterno, genuino hacia Dios, hacia los hermanos, mostrando la vida de Cristo. Que se levanten, Señor, y se formen esas congregaciones que desde una base geográfica real sean la expresión de Cristo. Te
Ruego, Señor, por cada uno de los ángeles, mensajeros de esta palabra que presiden, Señor, esas comunidades. Ellos puedan ser, Señor, obreros fieles, colaboradores de Dios en esta obra eterna. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos y por el tiempo compartido hoy. La honra y la gloria para ti, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias. Danos entendimiento y discernimiento para oír y entender tu voz hoy. Que tengamos, Señor, precisión en ver esa puerta abierta. Sí, Señor. Que tengamos más claridad en la puerta que tú abres y no en todos los obstáculos que el enemigo levanta. Oh Señor, danos a entender la forma precisa que se requiere para esta oportunidad que tú nos das. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre bueno. Amén, Señor Jesús.